me lo hagan saber. Ok, ahorita voy a comenzar a grabar la pantalla eh, para que quede constancia, ¿ok? Así que empecemos, por favor. Ya saben, si tienen dudas o preguntas, me dicen nomás. Aquí yo les he puesto una foto bastante interesante que yo me he encontrado de la ciudad de Atuntaqui, en Imbabura, aquí cerquita. Y me ha parecido interesante empezar eh, por esta parte. Si es que se corta el audio, me avisan, ¿ok? Para tratar de arreglar. Ok, entonces de este tema vamos a hablar un poquito sobre lo que es el patrimonio. Ya habíamos hablado el día de ayer un poquito de a qué se refiere, perdón, ya habíamos hablado el día de ayer, les comentaba que de qué se refiere el tema de patrimonio, qué es lo que nos dejan nuestros ancestros, nuestros antepasados para las futuras generaciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con bienes patrimoniales, arquitectura, gastronomía, danza, música, etcétera, etcétera. Entonces, por eso he decidido empezar con esta bonita fotografía que ustedes ahí están observando de un atardecer hermoso en la ciudad de Atuntaqui. Es una foto que es tomada aquí en nuestro Ecuador. Entonces, vamos a comenzar. El patrimonio cultural material está compuesto por bienes tangibles como monumentos, edificios históricos, objetos, obras de arte que forman parte de la historia y de la cultura de una sociedad. Entonces, aquí les he puesto una fotografía de la mitad del mundo. Es un lugar bastante famoso que la mayoría conocemos. Ustedes seguramente también conocen la mitad del mundo. Y si no conocen, en algún momento les invito a que ustedes puedan ir a conocer este bonito lugar allí en San Antonio de Pichincha, cerquita de Quito, del condado que será unos 25, 30 minutos, donde vamos a poder observar esta ciudad que es creada específicamente para ser un atractivo turístico. Sí, entonces aquí tenemos muchos elementos del patrimonio cultural material. Tenemos los bienes tangibles, ya saben que tangible es lo que se puede tocar. Tenemos este monumento que es en conmemoración de la primera misión geodésica francesa que llegó aquí a lo que es el actual Ecuador. Este edificio es histórico. Tenemos dentro de este también algunas obras de arte porque dentro de este se ubica un museo etnográfico donde tenemos todas las etnias de nuestro país, tanto de la Amazonía, de los Andes, de la costa y de la parte de Galápagos también. Sí, esto es obviamente parte de nuestra sociedad. Y obviamente tenemos todo lo que es el entorno natural que rodea a esta parte, ¿no? A la mitad del mundo. Sí, aquí lo podemos observar. Entonces, la interpretación del patrimonio cultural material, sabemos que debe ser ética, debe ser respetuosa con el patrimonio y también debe promover la conservación y la protección de todos estos bienes patrimoniales y culturales que nosotros tenemos. Vamos a hablar en esta oportunidad de todos estos bienes patrimoniales tangibles que nosotros tenemos y he decidido ponerles algunas fotografías para que vayamos entrando un poquito en contexto, para que ustedes vayan viendo. Tenemos aquí en primer lugar, a la izquierda, la parte de arriba, la Virgen del Panecillo. Es uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Quito y también del Ecuador. Es bastante representativo, ¿sí? Voy a pasarles a explicar un poquito más en unos pocos minutos acerca de algo de iconografía, algo del simbolismo que tiene esta famosa Virgen de Legarda, Virgen del Panecillo, también Virgen de Quito, que se le conoce y es muy famoso. Entonces, esto es un monumento que por supuesto es patrimonio, ¿no? Es lo que nos han dejado de legado nuestros antepasados. Por acá, por el centro, tenemos una obra escultórica conocida como La Piedad o también conocida como La Sábana Santa. Esta es una obra de un artista indígena del siglo XVIII que se llamaba Manuel Chili, también conocido como Caspicara, ¿sí?
Esta es una representación de un pasaje bíblico cuando a Jesús lo bajaron de la cruz y luego lo pusieron en brazos de su madre. Aquí está María, aquí está el Juan, el evangelista, y aquí está María Magdalena. Entonces es una escena bíblica que la representaron haciendo una talla en madera. Todo esto que podemos ver aquí es una talla en madera. Más acá está hacia el extremo derecho una pintura de un famoso artista del siglo XX, seguramente lo han escuchado, eh, Osvaldo Guayasamín. Bastante interesante y es bastante fácil reconocer el tema de Guayasamín, ¿sí? Cómo él pintaba, cómo él representaba. Por acá vemos algunos platos que fueron pintados en la época precolombina, entre los 400 a 1500 antes de nuestra era. Aquí está eh, estos platitos pintados con el negativo del Carchi. Obviamente esto pertenece a la cultura Pasto, acá de nuestra provincia del Carchi. En tema de arquitectura, cerquita de la mitad del mundo tenemos este edificio de la UNASUR. La UNASUR ya no existe como organización, pero el edificio todavía lo podemos observar allí en la mitad del mundo. Es una de las obras arquitectónicas más interesantes porque no se ha visto en otros lugares este tipo de cosas. Entonces, esto también es patrimonio y esto también podría convertirse de alguna u otra manera en un atractivo, ¿no? Por el diseño arquitectónico que este tiene. Y más acá a la derecha, eh, está bien conocido, este lo conocen todas, estoy seguro, el Parque Ayora, ¿no? Donde está Abdón Calderón. Muchos lo confunden con Simón Bolívar, pero ese es Abdón Calderón que está montado en su caballito, ¿no es cierto? Este de acá, ¿ok? Entonces, en toda esta clase vamos a hablar de interpretación de patrimonio cultural material, todo lo que nosotros podemos tocar. Vamos a empezar un poco hablando de la interpretación de la arquitectura. Entonces, ¿qué es la arquitectura? Es el arte y la ciencia de diseñar edificios y otras estructuras físicas. Engloba la capacidad de diseñar los espacios habitables, planear, proyectar y construir edificios, y combina la estética, la funcionalidad y la seguridad en la creación de espacios habitables. Entonces, desde miles de años atrás, siempre las personas han estado pensando en cómo nosotros podemos habitar de la mejor manera. Recordemos hace miles de años atrás, cuando recién surgía el hombre o el ser humano, cómo de alguna manera ellos empezaron a vivir en cuevas, luego a fabricar sus tiendas y de a poco ir, digamos, elaborando sus bohíos, casas bastante sencillas, a los edificios y la arquitectura moderna que tenemos en la actualidad. Entonces, todo esto combina la estética, la funcionalidad, la seguridad para crear espacios que sean habitables para el ser humano. Todo esto engloba la arquitectura. Entonces, lo que nos compete a nosotros en esta oportunidad es ver la interpretación de la arquitectura, ¿no? Que se basa en el proceso interpretativo previos a la creación, que tiene el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolla. Entonces, nosotros estamos estudiando esto para poder comprenderlo, de qué se trata y después poder explicarlo hacia nuestros turistas, hacia nuestros visitantes. Tenemos algunos ejemplos bien puntuales y bien interesantes del tema de arquitectura. De este lado izquierdo tenemos el famoso Panteón, este de la época de los griegos, de la Grecia antigua, como ellos utilizaron la simetría, las matemáticas, la geometría para construir estos edificios que sobreviven hasta la actualidad después de muchos, muchos años, después de miles de años de que la civilización griega ya desapareció, la griega antigua, pero sin embargo hasta ahora conservamos todavía eh, estos vestigios de esta famosa civilización. Y acá a la derecha, pues como no lo van a poder reconocer, es el Coliseo romano, es todavía más antiguo que los griegos y aquí podemos observar cómo los romanos utilizaron las matemáticas, la geografía, la física para con los materiales que ellos tenían en la mano poder construir estos grandes edificios, ¿ok? Dos de los ejemplos que nosotros tenemos acerca de arquitectura antigua.
Vayan tomando apuntes, pueden hacer capturas de pantalla. No se olviden, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganlo. Estamos hablando en este día de interpretación de patrimonio material y estamos empezando con el tema de arquitectura. Andreita, por favor, adelante. Profe, disculpe, ¿no nos va a compartir las diapositivas? Claro que sí, les voy a compartir, pero no está todo en las diapositivas. Ustedes saben que hay algunas cosas que yo les voy complementando mientras doy la exposición, pero obviamente sí les voy a compartir. Así que, pero lo que voy diciendo, vayan anotando, ¿ya? Para que ustedes también Ya, tengan profe, sus notas. ya. No vamos a ver demasiado a profundidad este tema porque no tenemos tanto tiempo, pero sí es importante que al menos ustedes entiendan, al menos lo básico de la arquitectura clásica. Vamos a hablar de algunos temas de arquitectura. Empecemos con los estilos arquitectónicos clásicos, que sobre todo nos vamos a referir a los griegos, que es uno de los que más influyeron en la historia. Y los más representativos son los tres que ustedes están viendo acá, el dórico, el jónico y el corintio, que son bastante simples de entender. A breves rasgos, dórico, si ustedes pueden ver aquí la columna, el basamento, y aquí en la parte superior, esta decoración es bastante simple, ¿sí? No tiene absolutamente nada, simplemente es un rectángulo, es lo más simple, lo menos decorado, ese es el estilo dórico, ¿sí? Para que lo puedan entender de mejor manera. Pasamos al segundo estilo, que es el jónico, ¿sí? Ustedes pueden ver que la base ya es un poco más adornada. Podemos ver aquí en el cuerpo de la columna que tiene más estrías, que tiene un poquito más de diseño, es un poco más angosto en la parte de arriba y más ancho en la parte de abajo, pero sobre todo acá en el capitel o la parte de arriba podemos ver las famosas volutas, que son estas especies de cachitos o churitos aquí en esta parte, que le caracteriza el estilo jónico, y el corintio es la combinación del dórico, del jónico, y lo que les agregan aquí es las hojas de acanto. ¿Para qué nos va a servir a nosotros todo esto? Cuando estemos interpretando un edificio, una construcción antigua, republicana, de la época de la colonia, lo que sea, ustedes van a poder reconocer y van a decir, ah, esta es de estilo dórico. ¿Por qué? Porque tiene la columna más sencilla, o tiene la decoración jónica, o tiene la decoración corintia porque tiene las volutas y también tiene las hojas de acanto, ¿ok? Entonces vamos a ver simplemente lo más básico, no vamos a entrar tanto en detalle para buscar esto. Entonces, los estilos arquitectónicos clásicos, uno de los más representativos es el griego y los tres órdenes principales son el dórico, el jónico y el corintio. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque los arquitectos griegos influyeron enormemente en los arquitectos del periodo helenístico y del mundo romano, sentaron las bases de la arquitectura clásica occidental, o sea, de la arquitectura de todo nuestro continente americano. Los edificios más representativos de la arquitectura griega son los templos, los teatros, los estadios, que se convirtieron en elementos comunes de las ciudades a partir de la antigüedad. La arquitectura griega se caracteriza por la racionalidad, el orden, la belleza y la geometría. No es tan funcional como otros modelos antiguos. Sin embargo, los órdenes arquitectónicos griegos son una de las principales contribuciones de la arquitectura clásica a la arquitectura occidental. No estamos estudiando para ser arquitectos, pero sí estamos estudiando para ser guías, para interpretar la arquitectura que nos han dejado en el pasado. Entonces, cuando ustedes vayan a ver ya un edificio, van a poder reconocer estos estilos así con esta explicación breve que les he dado en este momento, ¿no? Entonces, no se olviden, los tres órdenes principales de el estilo clásico griego son el dórico, el jónico y el corintio. Aquí vemos, a ver, Andreita, ¿tiene alguna pregunta? Profe, yo he leído en algunos artículos, sabe decir estilo neoclásico. Ya ¿Qué, vamos, qué, qué ya vamos más significa? adelante. Sí, ya vamos justamente más adelantito a hablar del estilo neoclásico. El neoclásico, pero de una vez contestándole, es volver a estos estilos clásicos. Este es el estilo clásico griego, antiguo, de la arquitectura. Sí, pero luego
A través de los siglos surgieron otros estilos arquitectónicos que ya vamos a ver hoy mismo más adelantito. ¿Y qué pasó luego en el siglo XIX? Ya dijeron, ya no queremos todos este montón de estilos, sino que queremos volver a lo clásico. Entonces, el neoclásico es volver justamente a esto, al estilo antiguo de los griegos. ¿Ok? Bueno, aquí vemos una representación del estilo griego más antiguo, del Partenón, uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de nuestro planeta. Y aquí se ve cómo las columnas son de estilo, ¿cuál era el principal? El dórico, ¿no es cierto? Si se dan cuenta aquí, bastante sencillas, no tienen mayor decoración, eh, pero sin embargo son monumentales, son bastante grandes y tienen algunos elementos. No voy a entrar demasiado en detalles de cada uno de los elementos que contiene esta arquitectura, pero ustedes se están dando cuenta de cómo era la arquitectura griega hace muchos años atrás, lo más simple. Entonces, esto es el estilo clásico. Y el neoclásico es volver a este estilo, volver a lo más simple, a lo más racional. Ahora, pasando un poco más a los estilos arquitectónicos religiosos, esto les va a servir muchísimo, sobre todo para reconocer estilos en las diferentes iglesias que nosotros tenemos aquí en nuestro país y en nuestra provincia. Entonces, de acuerdo a estos estilos que ahorita vamos a hablar, ustedes se van a dar cuenta de qué estilo puede ser una iglesia o qué estilo puede ser otra iglesia. Van a decir, el arquitecto tal, bueno, pudo basarse en tal estilo para realizar esta iglesia, de acuerdo a lo que vamos a ver en este momento. Estos estilos arquitectónicos se caracterizan, perdón, se caracterizan por su uso en edificios religiosos, iglesias, catedrales, mezquitas, sinagogas, entre otras. Los estilos religiosos varían según la religión y la cultura en la que se desarrollan. Vamos a virar alguno de estos, ¿no? Si tienen dudas, por favor, me dicen nomás, ¿ok? Va- vamos a comenzar. Para estudiar estos estilos, quizá necesitaríamos muchísimo tiempo y detenernos en cada uno de ellos mucho tiempo, porque tienen un montón de elementos, un montón de características de quienes los realizaron, eh, de cuál era su significado, de las épocas, etcétera, pero no nos vamos a detener demasiado. Quiero que observen aquí el estilo gótico. El estilo gótico nació más o menos en el siglo XIV allá en Europa, justamente en la época medieval, en la Edad Media, y qué trataban de hacer. ¿Por qué se llama gótico? Por el tema de una cultura de personas que existía que se llamaban los godos y los visigodos, ¿sí? Como decir los venezolanos, los colombianos, los bolivianos, los peruanos. Entonces, en esa época existían los godos y los visigodos. Ellos se inventaron este estilo arquitectónico que era monumental. Como ustedes pueden ver, grandes catedrales, que la idea de ellos era, entre más alto era la edificación, más se acercaban al cielo y obviamente estaban más cerca de Dios. Por eso son edificios monumentales súper grandes, súper enormes, que lógicamente ellos tuvieron que tener mucho conocimiento de física, de matemática, de cálculo, para poder edificar estos grandes edificios y que no se les vinieran abajo. Entonces, características principales, por ejemplo, los arcos ojivales. Aquí vemos, por ejemplo, en esta ventana donde estoy señalando con el puntero, que no es semicircular como un arco, sino que aquí tiene una parte más salidita, digamos, como la parte de nuestro ojo, por eso se llaman arcos ojivales, un poquito en punta. Tienen algunos pináculos y contrafuertes y un montón de cosas arquitectónicas que no voy a entrar en detalles, pero la idea es que ustedes al ver este tipo de arquitectura puedan reconocer que son arquitecturas góticas. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí en esta fotografía, en la parte de abajo podemos ver las personas que quedan como hormiguitas pequeñitas comparadas con lo que es la gran arquitectura del, del estilo gótico. Aquí en nuestro país, en Quito,
tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos principales del estilo neogótico. Igual que el clásico, el neoclásico, el gótico y el neogótico. El gótico original fue en el siglo XIV y en el siglo XV, pero acá en Ecuador decidieron construir, por ejemplo, la Basílica del Voto Nacional en el siglo XIX. Entonces, como ya no es de la época antigua, sino es de la época nueva, por eso es neogótico. Entonces, este estilo lo vamos a ver reflejado sobre todo en la Basílica del Voto Nacional en Quito, el estilo neogótico. Acá vemos otro estilo, el románico. Bastante simple, bastante sencillo, no es tan monumental. Aquí tenemos, por ejemplo, dos especies de torres al inicio de la iglesia, y acá también tenemos esta especie de cúpula, pero que no es una cúpula, y es bastante simple, no tiene nada de decoraciones y tampoco no es tan monumental, no es tan grande el, el tema de la arquitectura románica en esta parte. Estamos viendo el, el tema del románico, que se caracteriza por sus arcos de medio punto. ¿Cuál es el arco de medio punto? Este que es aquí, semicircular, se le conoce como arco de medio punto. Tienen bóvedas de cañón y sus muros son gruesos. Eso es casi como un castillo, pero adecuado para que sea una iglesia. Y entonces hemos visto los primeros dos estilos, el gótico y el románico. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? No vamos a entrar demasiados detalles para que puedan ustedes comprenderlo bien, y para que cuando veamos alguna edificación, más o menos podamos reconocer el estilo. Andreita, tal vez. ¿En qué país se originaron estos estilos, profe? El gótico El, dice que es de una agrupación, ¿no? Pero ¿en qué país? en Europa, la mayoría de estos que vamos a ver son de Europa, de Asia, de Medio Oriente. El gótico en Francia, en Alemania, el románico de igual manera en Alemania. Sí, sobre todo estos se originaron Mm, en Europa. Todos, mm, todos ya, mismos se profe. originaron en Europa, los que vamos a ver estos clásicos. Y nosotros tenemos, por decir de América, nuestros propios estilos. Como fuimos colonizados por los españoles, ya vamos a darnos cuenta que combinaron algunos estilos y un estilo propio, tal vez no, una combinación de varios de estos, sí tenemos, pero como un propio inventado desde acá, quizá no lo haya. Mm, o sea, y por ejemplo, las pirámides mayas, ese es otro tema. Ese es otro tema, ese es otro tipo de arquitectura, eso es muchísimo más antiguo, es ritual, es religioso, sí, pero no lo tenemos mucho aquí en Ecuador y por eso casi no estudiamos ese tema, porque aquí casi en el Ecuador no tenemos ese tipo de arquitectura para nosotros interpretar. Entonces, por eso no lo he puesto. Claro que es Mm, arquitectura ritual, religiosa de los mayas, pero no tiene mucha relación con estos estilos que estamos viendo ahorita. claro, ya, profe. Chévere, muchas gracias. Veamos dos estilos que son súper chéveres también. Son de Europa. Vemos aquí en esta parte el barroco. Han de haber escuchado alguna vez el barroco. Es un estilo que no solamente se refiere al tema de arquitectura, sino que engloba todo. Engloba arquitectura, engloba escultura, engloba pintura, engloba música, e incluso el barroco tiene que ver con la gastronomía muchas veces, y ya se van a dar cuenta por qué. El barroco en sí es, podría yo determinarle como el miedo al vacío. ¿Por qué? Porque tiene la combinación tanto de los estilos antiguos, aquí pueden ver las columnas de orden corintio, pero tiene muchos más elementos que componen este estilo barroco en una edificación. Entonces, el barroco es el miedo al vacío, el barroco es la saturación de la decoración en la arquitectura, en la escultura, en todo. O sea, es exagerar muchísimo la decoración, es poner un montón de elementos y casi no dejar espacios vacíos. Ese es el estilo barroco. Ornamentación exuberante, formas curvas y dinámicas, ¿sí? Por eso se caracteriza este de acá. Uno de los ejemplos más
prácticos que nosotros tenemos aquí en Ecuador es la iglesia de la Compañía de Jesús. Si tuvieron la oportunidad de visitarla o si la visitan alguna vez, ustedes se van a dar cuenta de lo exageradamente decorada que está, ¿sí? No hay un espacio en blanco, digamos así, no hay un espacio vacío casi, tanto en la fachada como en los altares, como en el retablo mayor, de decoración. ¿Por qué? Porque ese es el tema del barroco, o sea, coger y poner decoración en todas partes, ¿sí? Eso es básicamente el barroco. En escultura sucede lo mismo, no tener un montón de detalles. En pintura sucede lo mismo, tener un montón de detalles. Y en gastronomía, ¿cómo puede ser que el tema del barroco pueda influir en la gastronomía? Pues sí. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad en Quito, tuvimos un debate, tuvimos muchas conversaciones acerca de esto, de cómo el barroco podría influir en nuestra gastronomía, en nuestra cultura. Uno de los platos que recién nomás pasamos la época de Semana Santa, me refiero a la fanesca. La fanesca tiene un montón de granos, que tiene las habas, que tiene las alberjas, que tiene, no sé, el choclo, el pescado, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, es un plato que reúne un montón de cosas. Entonces, de alguna u otra manera, este es un plato barroco porque es un plato que satura muchísimo, que tiene un montón de elementos y eso nos caracteriza muchísimo a los latinoamericanos y por supuesto a los ecuatorianos el tema de exagerar bastante en cualquiera de las cosas que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Entonces el barroco no solamente es arquitectura, pero también es escultura, es pintura, es música y también puede ser una parte de la gastronomía. Si ustedes buscan en YouTube música barroca, ustedes van a ver también que tiene un montón de acordes, que tiene un montón de notas que son bastante largas y bastante complejas de tocar. Música barroca. Ahora, vamos a pasar al siguiente estilo, el estilo renacentista que se caracteriza por su simetría y proporción. La simetría es, digamos, el equilibrio o la igualdad. Si nosotros partimos por la mitad un edificio, una escultura, una pintura, vamos a tener los mismos elementos de un lado y los mismos elementos de otro lado. Esa es una de las características también de estos estilos antiguos, la proporción de los elementos que tienen, ¿no? Y ya en el tema del renacentismo, nos olvidamos un poco de saturar con demasiada decoración y más bien hacemos líneas rectas, líneas curvas, un poco más de mostrar la geometría, demostrar la maestría con la matemática y el cálculo y hacer un poco más, entre comillas, ¿no? Racionales los elementos arquitectónicos. Aquí tenemos el ejemplo de renacentista y el ejemplo de barroco. Ya lo van a entender muchísimo mejor, por ejemplo, cuando salgamos ya a una práctica y cómo se puede o se podría diferenciar un estilo del otro. Es cuando ya se lo ven, digamos, en vivo, es un poco más fácil de entender, ¿no? El tema del renacentismo también tiene mucho que ver con este periodo histórico cuando se pasó de la época de la Edad Media. Estoy seguro que ustedes han conocido, han sabido de lo que significó la Edad Media y terminar ese periodo histórico para el renacentismo, donde había un poco más de libertad, ya no era tan centrada las cosas en la religión católica, cuando se impulsó un poco más la ciencia, las artes, la cultura. Entonces es también bien interesante darnos cuenta de en qué épocas surgían o nacían cada uno de estos estilos arquitectónicos, ¿no? Vamos a ver los siguientes. Estos dos es bastante difícil que los encontremos acá en el Ecuador, pero de hecho sí hay algunos, pero no demasiados, pero para que ustedes puedan reconocer la diferencia, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de dos en particular. De este lado de acá tenemos el estilo bizantino, que se caracteriza por estas cúpulas en mosaico, por estos elementos como torres que están protegiendo a al estilo, a la iglesia, a la mezquita. No es una iglesia, sino es una mezquita más bien, es de otra religión, de la religión musulmana. Entonces,
el estilo bastante diferente. Sí, sí se pueden dar cuenta como cada cultura, cada religión, en cada parte del mundo encontramos arquitectura diferente. Simplemente les estoy dando esta parte para que ustedes puedan comprender y si alguna vez lo ven, decir, este es estilo bizantino, este no es estilo barroco, este no es estilo renacentista, sino es diferente. Y acá a la derecha encontramos otro estilo que es el estilo islámico, que se caracteriza por sus arcos de herradura, por estos arcos de aquí que se asemejan a la herradura. Tenemos las cúpulas con decoraciones geométricas y una característica bien interesante es que la decoración, miren aquí, son con mosaicos, son como baldosas o cerámicas bien pequeñitas, ¿no? Pongámosle de 1 centímetro por 1 centímetro, a veces más pequeñas, y que van formando una especie de rompecabezas y a la vez van formando un diseño más grande. Entonces, esa es una de las características principales, este tema de los mosaicos. Esto no es pintura lo que están viendo, esto es mosaicos, es cerámicas pequeñitas puestas una junto a la otra para formar el color y posteriormente para formar el diseño de la iglesia. Entonces, imagínense cuánto tiempo habrán invertido los constructores para poder llevar a cabo esta obra hermosa, ¿no? Esto es del Islam, esto es de otra religión. Vamos a ver el último estilo del que vamos a hablar en arquitectura religiosa, que es el hindú. Los templos se caracterizan por torres, pueden ver estas torres que están como protegiendo al edificio principal y tienen relieves detallados. Aquí no tienen demasiado color, pero pueden ver estas bonitas cúpulas que están acá. Este palacio es uno de los más famosos del mundo, es el conocido Taj Mahal. Entonces, el líder, se puede decir como el rey de hace muchos milenios, de muchos miles de años atrás, decidió construirle a su esposa este palacio, el Taj Mahal. Entonces, esta es una de las obras de amor, podríamos decir, de el hombre, de un hombre hacia su mujer, hacia su esposa, ¿no? El famoso Taj Mahal, uno de los monumentos arquitectónicos más importantes. Entonces, hemos revisado ya los estilos más importantes. Profe, ¿y ese no está entre las 7 maravillas del mundo? Está entre las 7 maravillas del mundo. Ajá, correcto. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hemos visto ya los principales estilos arquitectónicos en cuanto a religión, el gótico, el románico, el barroco, el renacentista, el bizantino, el islámico y el hindú. ¿Sí? ¿Por qué les estoy dando este tema si mm, en nuestro medio digamos que no tenemos todos estos estilos? Pero es importante que ustedes lo sepan y si alguna vez ven por ahí alguno, dicen, ah, esto yo alguna vez lo vi, este es el estilo tal, este es el estilo otro. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas, dudas, inquietudes antes de pasar, antes de continuar? Parece que solo Andreita nomás ha venido a la clase. Preguntarán nomás, ¿sí? No estoy entrando tanto a profundidad, a tanto detalle, sino simplemente es para que ustedes tengan un conocimiento global del tema de arquitectura. Vamos a entrar al Ecuador. Ahora sí, los estilos arquitectónicos en la época de la colonia. ¿Por qué no he puesto estilos arquitectónicos antes de la época de la colonia? Porque antes de la época de la colonia, digamos que no había un estilo en particular, porque simplemente eran las casas de los antiguos habitantes, de los aborígenes, de las tribus, los bohíos, las casas de los incas, pero sin embargo empezaron el estudio de arquitectura desde la época de la colonia. ¿Cuál es la época de la colonia? ¿Desde dónde comprende? Desde 1534, la conquista y la llegada de los españoles, hasta 1822, la batalla de Pichincha y la liberación, ¿no es cierto?, de España para convertirnos primero en en la Gran Colombia y luego en el actual Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que comprende la época colonial? Desde la llegada de los españoles
hasta la independencia. En todo ese periodo histórico, ustedes saben que fuimos colonia de España y eso es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque nuestro contexto histórico, nuestro contexto cultural, nuestro contexto religioso, incluso nuestra lengua, el español, tienen las raíces desde España. Entonces, todo lo que vamos a ver en arquitectura, en escultura y en pintura en esta época está completamente influenciado por los españoles, sí, por esta época de dominio que tuvieron aquí en nuestro actual territorio, no solamente en lo que es ahora el Ecuador, sino en lo que es América Latina, desde México hasta Argentina, Chile y todo lo demás. Aquí en América del Sur, todo menos Brasil, menos Surinam, menos las Guyanas francesas. De ahí, todito fue colonia española. Entonces, en esta época de colonia, la arquitectura se influenció por los españoles, la combinación de estilos arquitectónicos de la época, los que vimos anteriormente, y sobre todo en el centro histórico de Quito es donde podemos apreciar más estos estilos arquitectónicos y cómo se iban fusionando aquí en América, ¿no? Y cómo se combinan los elementos barrocos que ya vimos, renacentistas que vimos y neoclásicos, justamente lo que me preguntaba Andreita. ¿Por qué solo hablo de Quito? Porque cuando estamos hablando de Quito, en la época de la colonia, estamos hablando de todo el territorio de lo que es actualmente Ecuador. En esa época no existía nada de Ecuador. En esa época existía la Real Audiencia de Quito, que pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada, lo que es actualmente Colombia. Entonces, todo este territorio administrativamente pertenecía a Quito, a la Real Audiencia. Entonces, cuando me refiero a Quito, me estoy refiriendo en general a todo lo que actualmente es el Ecuador, ¿sí? No van a decir, solo está hablando de Quito, no. Estamos hablando en época colonial de la Real Audiencia de Quito, que básicamente nosotros éramos parte en esa época de los siglos XVII, XVIII e inicios del siglo XIX. Entonces, en el centro histórico de nuestra capital podemos ver la combinación de la época colonial, republicana y también moderna en menor grado. Entonces, los arquitectos españoles llegan a Ecuador durante la época colonial y tenían ideas renacentistas, ideas sobre todo de Miguel Ángel, de Donato Bramante, Sebastiano Serlio, y esto se ve reflejada en la arquitectura colonial de nuestro país. ¿Ok? Ejemplos principales de ejemplos principales que nosotros podemos encontrar en la ciudad de Quito. Esta de acá es bien conocida. ¿Cuál es esta iglesia de acá? Ya hemos hablado un montón y estoy seguro que ustedes la conocen. La de aquí, San Francisco, la iglesia de San Francisco. Y aquí a la derecha, esta iglesia tal vez sí la conocen. Estoy seguro que tal vez la sí. compañía. La Compañía de Jesús. Entonces, hablamos de estilo neoclásico. Podríamos decir que la iglesia de San Francisco tiene un estilo neoclásico. Ustedes pueden ver, es más sobrio, es más tranquilo, más racional, menos decorado. Podríamos decir incluso que es un estilo ecléctico. Ecléctico es otra forma de decir que es una combinación de muchos estilos. ¿Ok? Y el ejemplo del barroco aquí en América Latina es la iglesia de la Compañía. Miren, aquí la fachada es bastante, por ejemplo, en San Francisco es bastante simple, bastante sobrio, no hay demasiada decoración. Pero en la compañía sí hay un montón de decoraciones por todos lados. Tenemos algunos santos, los nichos, las letras, las hojas de acanto, incluso las columnas salomónicas o las columnas como en espiral. No es como las columnas rectas que son acá, sino que ya acá le dan de muchísimo movimiento con las columnas en forma de espiral, conocidas como columnas salomónicas, ¿no? Por el rey Salomón y tienen un montón de decoración. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de esas influencias que yo les había hablado, de estilos dórico, jónico, corintio, del estilo clásico griego en las iglesias y del estilo barroco, ¿no? Entonces por eso hablamos de esos estilos antiguos. ¿Por qué? Porque esos estilos antiguos y clásicos influenciaron la arquitectura que nosotros tenemos en nuestro país.
Y em, obviamente tenemos la distribución de la capital ecuatoriana, cómo se asienta básicamente entre montañas y entre lomas, y aquí se puede apreciar clarito la loma del Panecillo, cómo está justamente en el centro, y aquí se nota clarito, y aquí tenemos otro monumento que ya lo vimos al principio, la Virgen de la Garda, la Virgen de Quito, la Virgen del Panecillo, ¿no? Esto es la realidad que nosotros tenemos en nuestro país. Es importante que conozcamos desde lo más amplio del mundo, desde nuestra capital ecuatoriana, y luego esto nosotros lo vamos a llevar a nuestro propio territorio. Pasamos ya a la arquitectura moderna en el Ecuador, ¿sí? Seguimos avanzando en el tiempo. Entonces, la arquitectura moderna es una corriente arquitectónica que se desarrolló en el país a partir de 1920. Se caracteriza por el uso de materiales modernos, obviamente el hierro, el cemento, porque si ustedes se dan cuenta, estas construcciones antiguas son elaboradas en piedra, tal vez en adobe, tal vez en ladrillo, pero en la estructura en sí no tienen hierro, ¿sí? La estructura interior no tiene hierro como los edificios modernos que más adelante se van a construir. Entonces, por ejemplo, aquí dice clarito el acero, el vidrio, y se enfocan en la funcionalidad y en la simplicidad, ya no tanto en tanta decoración, sino más en que sea un edificio funcional. Y se inspira en las corrientes arquitectónicas de Europa y de Estados Unidos de la época, como el racionalismo, el funcionalismo y el modernismo. Ya dejan atrás el barroco, dejan atrás el neoclásico, el gótico, el neogótico, el bizantino, y ya más piensan un poco en optimizar recursos y en que sea funcional y moderno. Justito al lado de la Compañía de Jesús tenemos este edificio, y este es un ejemplo típico de lo que me preguntaba Andreita, del estilo neoclásico. Ya es más sobrio, no tiene tanta decoración, vemos un poco más de líneas rectas, y lo que sus arquitectos quisieron hacer es que este edificio sea funcional. Este es el edificio donde funcionó el Banco Central del Ecuador en el siglo XX. Actualmente es el Museo de la Moneda o el Museo Numismático. Está justo ahí, pegadito, al ladito de la iglesia de la compañía. Entonces, es un contraste bastante interesante ver de este lado de acá, ¿no? De la derecha de este edificio está la compañía de estilo barroco, de estilo colonial, religioso, antiguo, y ver este edificio de estilo neoclásico, muchísimo más sobrio, líneas más rectas, mucho más funcional, ¿sí? Ese es el ejemplo más típico que nosotros podemos encontrar de la diferenciación de estos dos estilos. Y ya muchísimo más moderno, ya de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, estos edificios que son mucho más simples, súper modernos, están utilizando las estructuras de hierro, estructuras de acero, grandes ventanales, grandes vidriales. Este ubicado en la ciudad de Guayaquil, este edificio de acá, ¿no? Entonces vamos notando cómo van avanzando los estilos arquitectónicos a través del tiempo. Antes de pasar, ¿alguna duda? Tal vez alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿les parece si tomamos lista ahorita? ¿Sí? Sí, no hay problema. Ya, por favor, entonces voy a pasar a tomar lista. Si es que desean, prendan su cámara para verlas un ratito antes de continuar, por favor. Ya, yo sé que es un montón de teoría, pero como les había mencionado, es lo más básico. Estamos apenas rasgando la superficie de lo que es el tema de arquitectura. Hemos acabado ya el tema de arquitectura y miren, en una hora pudimos ver este tema. ¿Ok? Díganme, por favor, si tienen preguntas. ¿Por qué les estoy dando esto? Porque es importante que ustedes conozcan qué estilos nomás se dan en el mundo y cuáles fueron las influencias que luego se trajeron aquí a nuestro Ecuador y obviamente cuáles influencias nosotros tenemos acá en nuestra provincia del Carchi. ¿Ok?
A ver, voy a tomar lista, por favor pongan atención. Em, Shibeli Aguas. Shibeli Aguas. No está. Eh, Ginot Coca. Presente. Muy bien, gracias. Andrea Flores. Presente, profe. Gracias. Gilda Hernández. Presente, profe. Gracias. Yulisa Herrera. Yulisa Herrera no está. Lorena Pascuel. Presente. Gracias. Emily Pozo. Emily Pozo. No. Grace Pozo. Presente, profe. Soledad Duque. Soledad. Presente. Yulibet Suárez. Profe, ella decía que se le cruzaban los horarios con una materia y que por eso no podía entrar. No sé si le escribió. Mm, no, no, no me escribió. No, no me ha escrito. Sí, algo nos explicaba y que le digamos en todo caso si no le ha llegado el mensaje, que se le cruzaba con otra materia. Justo hoy les han puesto un horario diferente. Bueno, quien sí me escribió fue Shibeli. Ella sí me escribió y me dijo que iba a estar viajando, que se iba a conectar después, pero no se ha conectado. Bueno, alguien que no le haya nombrado de las que estén presentes aquí, alguien que no le he nombrado, tal vez. No. Bueno, 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 ya hemos pasado la mitad de prácticamente la mitad de nuestra clase. Entonces, vamos a continuar. Ok, tal vez alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. ¿Me confirman si están viendo ya mi pantalla, por favor? Sí. Ok. Ok, hablemos de escultura ahora. La escultura es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. No es como la pintura que simplemente lo hacemos en dos dimensiones, en un lugar plano, y solamente nos podemos imaginar la profundidad. En este caso, en la escultura, nosotros podemos ver que es en tres dimensiones, ¿no? Está creando un volumen y es muchísimo más complicado, obviamente, crear una escultura que crear una pintura. Entonces, en la escultura se incluyen todas las artes de talla y de modelado y se utilizan diferentes materiales como la madera, la piedra, el metal, la arcilla, el mármol también y muchas, muchas otras cosas más. He decidido ponerles aquí un ejemplo que es una escultura conocida como la Virgen de Legarda, que ya la vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Ok? Para entender e interpretar la escultura, es necesario también
leer o estudiar un poquito de iconografía. Como les había comentado en el video, en el video de la clase anterior, cuando yo les grabé en la iglesia matriz de acá de San Gabriel, les había comentado que la iconografía es la materia, la ciencia, la asignatura que de alguna u otra manera nos permite reconocer a los diferentes santos o a los diferentes personajes, dependiendo de las ropas que usan, dependiendo de los elementos que ellos tienen, incluso dependiendo del color, como ellos están vestidos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los elementos como esta aureola o corona, vemos las alas que son de plata, la cadena, el manto, el vestido blanco que representa la pureza, el azul que representa la esperanza, la cadena con la cual está sujetando al mar, la media luna, las nubes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un montón de elementos los cuales nos permiten de alguna u otra manera reconocer las diferentes esculturas. ¿Ok? ¿De qué se trata la interpretación de las esculturas? Esta disciplina busca transmitir la información y significado sobre las esculturas a las personas que nos visiten. Si alguna vez estamos guiando en una iglesia, estamos guiando en un parque y vemos una escultura, entonces ustedes a través de todos estos elementos que van a poder reconocer, van a decir, es tal persona, es tal cosa o esta escultura representa tal hecho histórico o a tal personaje histórico. ¿Por qué? Porque se basa en procesos interpretativos. Nosotros estamos interpretando lo que estamos viendo para que el visitante nos pueda entender, tenga un contexto histórico, cultural, social, de por qué se realizó esa escultura. Y también busca mantener o crear esta relación entre los elementos de la escultura y la creación del significado de valor para las personas que nosotros estamos guiando o interpretando. Y nuevamente vamos a dar un recorrido eh, primero por la escultura clásica. Entonces, ¿a qué nos referimos con escultura clásica? Vimos la arquitectura clásica y obviamente está la escultura clásica de la antigua Grecia, de la antigua Roma, las civilizaciones helenizadas, romanizadas. Cuando hablamos de civilizaciones helénicas, hablamos de Grecia, romanizadas de la antigua Roma o de las que estuvieron bajo su dominio e influencia alrededor del 500 antes de nuestra era o antes de Cristo, 500 años antes de Cristo y alrededor de 200 años después de Cristo. Ese es el periodo en el que se comprende esta escultura clásica. Se caracteriza por su realismo, idealismo, atención al detalle anatómico. Los escultores clásicos buscaban representar la belleza ideal y la perfección física en sus obras y utilizaban técnicas como la proporción áurea y la simetría para lograrlo. Las esculturas clásicas han sido una gran influencia para la escultura occidental y ha sido objeto de estudio y admiración durante siglos. Vamos a ver aquí tres esculturas bien interesantes que son bien reconocidas a nivel mundial. Todas son de Grecia. Tenemos la primera que es el Discóbolo, la Venus de Milo, estoy seguro que las han visto en alguna parte, y el Doríforo de Políclato. Polícleto. Polícleto es el artista, en este caso, la persona que talló esto. Entonces, solamente viendo esto, las estamos solamente viendo en pintura, ¿no? Perdón, en fotografía. No, imagínense cómo será o cómo sería ver todas estas esculturas que son realizadas en mármol. En, imagínense ver esto en personas si son el tamaño real, el tamaño de una persona. Cómo fueron de hábiles estos escultores antiguos de la antigua Grecia para esculpir en el mármol todos estos detalles. Aquí vemos los brazos, los dedos, el disco, las venas por acá, las costillas, los músculos, absolutamente todo el detalle. A esto se refiere la escultura clásica, a que eran bastante detallistas con el tema anatómico, con el tema de la simetría. La simetría, ya saben, ¿no? Si ponemos aquí una línea imaginaria, vamos a tener de este lado lo mismo y de este otro lado lo mismo, ¿no?
esculturas simétricas y utilizaban lo que dice aquí, la proporción áurea, que es más o menos un cálculo matemático que si lo investigan un poquito más ustedes se podrán dar cuenta de que es uno de los influyentes bien interesantes de aquí de la escultura. Acá la Venus de Milo, igual los detalles. Esto es mármol. ¿Cómo? Imagínense cómo hicieron los antiguos griegos para poder tallar incluso el manto que le está cubriendo a esta Venus, a esta mujer, cómo hicieron este manto que incluso parezca que tenga movimiento, parece que es una tela que se va a caer, ¿sí? ¿Cómo tuvieron esa habilidad para lograr hacer esto? Y obviamente los detalles del doríforo de Polícleto, Polícleto, como está acá, ¿no? Como todos los detalles anatómicos, incluso aquí en la parte central, obviamente ya ha dañado, se ha deteriorado por el tiempo, perdón, pero podemos ver y observar cómo eran tan perfeccionistas para poder tallar los cuerpos, ¿no? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque estas esculturas clásicas obviamente influenciaron luego las esculturas que nosotros vamos a ver acá, sobre todo en la época de la colonia y en la época moderna. Entonces, hablemos de la escultura precolombina en Ecuador. Cuando nos referimos a la época precolombina, estamos hablando antes de la llegada de los españoles a América. Cuando hablamos antes de los españoles, eh, obviamente no existían esas influencias de las esculturas griegas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver que es una forma de arte bastante particular y diferente. Entonces, es una forma de arte que se desarrolló en lo que es el actual Ecuador antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Las esculturas precolombinas, no se olviden este término precolombino. Colombino viene de Colón, de Cristóbal Colón. Entonces, estas esculturas que vamos a ver son antes de la llegada de Cristóbal Colón. Tenemos la cultura Valdivia, la cultura Machalilla, la cultura Jamacoaque, la cultura Latolita y aquí en nuestro territorio la cultura de los pastos. Entonces, produjeron gran cantidad de materiales, lo que se refiere a esculturas en piedra, en cerámica y también en metales. Las esculturas precolombinas en Ecuador se caracterizan por su realismo y su atención al detalle anatómico, así como por su uso de simbolismos y mitología. También representan figuras humanas y animales. Cuando nos referimos a figuras humanas son antropomorfas y cuando nos referimos a figuras de animales serían zoomorfas. Y a menudo se utilizan para representar actividades humanas y rituales religiosos. Entonces, aquí se pueden dar cuenta un poquito de cómo estas culturas antiguas hacían estas pequeñas esculturas. No son demasiado grandes, son pequeñitas, unos 30, 40 centímetros de altura. Antes eran conocidas como las famosas Venus de Valdivia, pero actualmente nosotros les podemos nombrar como las figurillas de Valdivia. ¿Por qué no Venus? Porque si decimos Venus, estaríamos haciendo referencia a estas Venus de la época de los griegos. Y como ya sabemos, los antiguos habitantes de nuestra época, antes de la llegada de los españoles, no pudieron haber tenido la influencia de los griegos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa influencia obviamente la trajeron los españoles mucho después. Entonces, no serían Venus de Valdivia, sino serían las figurillas de Valdivia. Acá tenemos algo de esculturas de la cultura, valga la redundancia, Jamacoaque. Tienen un poco más de detalles. Aquí miren elaboradas en arcilla, sobre todo representando a los líderes, los caciques, a los chamanes, a los líderes espirituales de esta cultura. Sí, la cultura de Valdivia y la cultura de Jamacoaque. Tenemos aquí las dos. Aquí tenemos la cultura machalilla, un poco la representación de la mujer. Obviamente aquí están los senos, ¿no? Una representación no tan detallada como la representación de los griegos, acá igual, y de esta otra forma también, ¿no? La representación
de la mujer sobre todo, obviamente por eh, la representación de los senos, obviamente podemos decir que son mujeres. De acá, de la cultura latolita, esta especie de máscara elaborada en oro, es de oro, es una lámina delgadita, pero es de oro, de la cultura latolita, y esta se convirtió en el símbolo principal del Banco Central del Ecuador, ¿no? Del Banco Central del Ecuador. Aquí como la podemos observar, la original todavía se encuentra en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura. Ahí todavía está. ¿Por qué se deterioró bastante? Les cuento un poco de historia de lo que cuando visité ese museo me contaban un poco. Porque los saqueadores de tumbas, los famosos guaqueros, cuando encontraron esta a mediados del siglo XX, tal vez un poquito antes, la encontraron y dijeron: Aquí hay oro, con esto me hago millonario". Entonces, para poder sacar, porque es bastante grande, sí, no se la podían llevar, digamos, en una maleta, lo que hicieron es cogerla y hacerla esta una sola bola, ¿sí? Una bola, ¿para qué? Para que pueda entrar o puedan llevársela en una mochila o en una maleta y puedan esta venderla en el mercado negro, no sé, a Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, Francia, donde quiera que la hayan querido vender. Entonces, por eso se deterioró, y si se pueden dar cuenta ustedes, por ejemplo, aquí en estos rayos de sol, que al final termina como en una cabeza de serpiente. De este lado izquierdo tenemos completas casi la mayoría, pero de este lado no hay completas. ¿Por qué? Porque se rompieron en ese momento en el que aquel saqueador, aquella persona, la hizo una bola y luego tuvieron que desenrollarla, y en ese momento pues se debieron haber perdido muchos de estos rayos de acá. Pues esta es la famosa sol, o la máscara de sol de la cultura latolita, que estaba ubicada en lo que es el actual Esmeraldas. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de pasar? ¿Alguna pregunta? ¿Todavía están por aquí? Sí, profe. Ya. Sé que es viernes y sé que es mucha teoría y mucha cosa, pero eh, es importante que aprendamos un poquito de esto. Pasemos a la escultura en la época colonial. Ya sabemos cuál es la época colonial, la época de comprendida entre 1534 y 1822. Toda esta época donde nos conquistaron los españoles. Obviamente todo este periodo es eminentemente religioso. Los escultores coloniales se enfocaron en la creación de imágenes de Cristo, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, que se utilizaron para la decoración de iglesias y catedrales de aquella época. Entonces se utilizaron técnicas en el tallado en madera, sobre todo, con el policromado, el estofado, el esgrafiado, para crear estas esculturas detalladas y muy realistas. Obviamente no es lo mismo verlas aquí en imágenes, verlas aquí en fotografías, que verlas en vivo, porque ver estas esculturas en vivo, presencialmente, realmente es muy bonito ver cada detalle de cada una de estas esculturas. Aquí tenemos dos bastante interesantes. La de este lado izquierdo de sus pantallas es la escultura conocida como La Piedad. También tiene el título de la Sábana Santa. Es un pasaje bíblico. Este sucede después de la muerte de Jesús en la cruz, cuando es bajado de la cruz y puesto en los brazos y las manos de su madre María. Está María Magdalena, está Juan el Bautista también. Es una escena que la que se la ha representado mucho a nivel del mundo, y en el siglo XVIII aquí la representó un indígena cuyo nombre era Manuel Chili, y su apodo era Caspicara. Caspi, que significa madera, y cara, obviamente, su rostro. Entonces, cara de madera por el tema de escultor.
Entonces era súper conocido Caspicara. ¿Cómo sabemos esto? Por los documentos antiguos que existen en las iglesias de Quito. ¿Y por qué? Porque muchas de estas obras de arte eran entregadas, digamos, a las iglesias como donaciones y muchas de estas no estaban firmadas. Entonces, las pocas que estaban firmadas podemos atribuirlas a unos autores. Entonces, esta de aquí es muy característica y por eso no solamente se la atribuye, sino que se sabe que fue hecha por Manuel Chili, conocido por Caspicara. Además, porque según los estudios históricos y del arte, de la historia del arte colonial, perdón, sabemos qué tan detallista era Manuel Chili Caspicara, qué tan talentoso era este artista. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí se pueden ver incluso las ondas de la sábana, ¿sí? Como que están dobladas, los huesos, los músculos, la sangre, la barba, y en el siglo XVIII era bastante común que en los ojos, obviamente en esta fotografía no se puede apreciar porque no es de tanta calidad, pero los ojos eran de vidrio. Es una de las características principales de las esculturas de aquella época, ¿no? Estamos hablando, en este caso, del siglo XVIII, 1730, 1740, 50, más o menos exactamente el año en que fue hecha, no se sabe, pero sí se sabe que fue hecha por Caspicara en el siglo XVIII. Adelante, Andreita. Profe, ¿y el material con que hacían en ese entonces, de dónde lo obtenían? Esto es madera. Lo que ustedes pueden ver es madera, no es ¿Y la pintura? la pintura, mucha de esta era traída de España. Grace, adelante. Bueno, profe, no para acotar. Caspicara, como usted lo dijo, era un indígena y en ese tiempo ellos no estudiaban nada, ¿no? Pero él, bueno, de lo que yo sabía, él había logrado, o sea, con los españoles en la escuela quiteña, aprender anatomía y por eso él talla así con todo, es bien detallado en la escultura e incluso en la imagen de Cristo, a él se le puede ver el paladar y los dientes en esa escultura, porque era bien detallista y era porque él tenía conocimientos de anatomía, que en ese tiempo era muy difícil para ellos. Muchas gracias, Caro. Exactamente, ¿no? Era súper difícil y como les digo, hay un montón de obras de arte que nosotros o que nadie sabe hasta la actualidad por quién fueron talladas. ¿Por qué? Porque no las firmaban, muchas de ellas no las firmaban o, por ejemplo, el artesano o el artista no sabía leer ni escribir, ¿no? Ellos tallaban, hacían sus obras, pero no sabían leer ni escribir, entonces no podían firmar. Entonces, una de las pocas que sabemos es esta de Caspicara, y como lo dijo su compañera, eh, se puede ver los dientes, se puede ver el paladar, la lengua dentro, ¿no es cierto? Ese es el detalle, eso es lo que nosotros nos estamos enfocando. No nos estamos enfocando tanto en el tema de religión, que si somos súper católicos o no somos católicos, o somos de otra religión o cualquier otra cosa. En este caso nos estamos enfocando en el arte, ¿sí? En la escultura, en los detalles, en la anatomía que podemos ver acá, las costillas, los músculos, las venas incluso, los ojos, el paladar, la lengua, y en el tema del policromado. ¿Qué es el policromado? Es la pintura. Todos estos tintes, muchos eran importados desde España. Valga la pregunta de su compañera, ¿no? ¿De dónde traían estos pigmentos? La mayoría eran traídos desde España, desde Europa. Entonces, por eso no mucha gente o era difícil, digamos, que la gente que no se interesara en esto pueda dedicarse, ¿no? Porque era bastante difícil conseguir los materiales. Ya de por sí difícil conseguir una buena madera para poder tallar, y mucho más para hacer todas las técnicas de policromado, esgrafiado, estofado. Adelante, Grace. Eh, para también comentarles, ¿no? Que los indígenas que eran escultores en ese tiempo, ellos por lo general no firmaban porque ellos donaban sus obras.
a la iglesia, entonces ellos no firmaban. Bernardo de Legarda, la característica de él era que sus esculturas, especialmente la Virgen de Quito, se le puede sacar las muñecas y ahí tiene la firma, dentro de las muñecas, esas se las puede quitar. Entonces, no, casi los indígenas y la mayoría no firmaba, era porque donaban a la iglesia. O sea, para ellos era lo más grande, se sentían grandes al donar las esculturas que ellos realizaban. A ellos casi no les interesaba poner su firma en las obras, por eso casi no encontramos los nombres de ellos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, exactamente. Entonces, la Virgen de Quito, la Virgen de la Garda, como lo dice Caro, se le puede quitar las manos y en las muñecas ahí está firmado. E incluso yo me acuerdo el año, hecha por Bernardo de Legarda en 1736. Adelante, Andreita, quería, o alguien más. No, no, profe, no. Ya, entonces la sábana santa o la piedad. Acá, esta escultura ha sido una de las más estudiadas en la historia del arte ecuatoriano, y es súper interesante el tema del arte. Esta es una escultura barroca. Recuerden el barroco, el miedo al vacío, el movimiento, la simetría. Eh, ¿Qué les puedo contar yo de esta imagen? Les puedo contar un montón de cosas, pero lo que cuando yo lo aprendí, lo que más me llamó la atención es que, por ejemplo, nos decían que Bernardo de Legarda usó como modelo a una de sus sobrinas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en esta talladura de la Virgen Inmaculada, de la Virgen de Quito, estamos viendo algo como una fotografía o algo como un testimonio de una mujer de Quito del siglo XVIII. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene rasgos claramente mestizos. No es una mujer 100% blanca, no es una mujer 100% indígena, es una mujer mestiza, como la mayoría de la población ecuatoriana, la población quiteña en esa época. ¿Por qué? Por las mejillas rojizas. Obviamente una mujer española no va a tener esas mejillas así. eh, por las caderas y sus manos también. Una de las características también que podemos apreciar de esta escultura es el movimiento. No son hieráticas, o sea, no son quietas, sino que cuando ustedes están viendo la imagen o la escultura, parece que está danzando, parece que está bailando. Por eso uno de los nombres también que tiene esta escultura es la Virgen bailarina, la Virgen que danza, la mujer que danza. Ya les había explicado un poco del simbolismo. Bueno, el tema de por qué a Bernardo de Legarda talla esta imagen es porque vienen algunos grabados desde Europa, más o menos unos modelos a blanco y negro en carboncillo de una Virgen Inmaculada, pero Bernardo de Legarda le quiere dar un toque mucho más propio, mucho más típico de acá. Una de ellas es que ya saben que usó a su sobrina como una modelo, entonces estamos viendo a una mujer de Quito del siglo XVIII. ¿Y por qué el tema de las alas? Porque él se basó en un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis, en el cual la Virgen Inmaculada está embarazada del niño Jesús y esta serpiente que está a sus pies, que representa al mal o al demonio, se quería comer a su hijo. Entonces Dios tiene que darle las alas de la gran águila para que ella se pueda escapar. Y al final ella termina dominando al mal, por eso lo está pisando y obviamente sometiéndolo, sujetándolo al demonio con esta cadena. Y a sus pies también podemos observar otro tema de iconografía que es esta media luna representando la fertilidad de la mujer. Aquí en la corona o en la aureola, en algunas imágenes se puede contar 12 elementos representando las 12 tribus de Israel. Entonces, en cada uno de los elementos que nosotros estamos viendo, podemos detallar y decir por qué se puso ese elemento, por qué está tallada de la manera en la que está tallada, por qué está vestida de blanco, por la pureza, por qué tiene el manto azul, por la esperanza. Entonces, todo esto
Es una ciencia, como les comentaba, llamada iconografía, que nos permite reconocer una escultura y que nos permite dar una adecuada interpretación a nuestros turistas, a nuestros visitantes. Nosotros no tenemos, obviamente, las obras originales de Caspicara o de Bernardo de Legarda o de los otros artistas de la escuela quiteña, pero sí tenemos muchas esculturas que vienen con esas influencias, porque obviamente la escuela quiteña influenció a todo el arte religioso que nosotros tenemos aquí en el norte del país, dentro de las iglesias. Existen muchas esculturas, muchas pinturas que sí o sí fueron influenciadas por la escuela quiteña. Y si nosotros podemos interpretar estas obras originales del siglo XVIII, vamos a poder facilito interpretar las obras que tengamos en cada uno de nuestros territorios, sea en Tufiño, sea en Tulcán, sea en Mira, sea en San Gabriel, donde quiera que estemos, ya vamos a poder reconocer a través de la iconografía. Y eso que nosotros estamos viendo nada más, como les digo, rasgando por el exterior, lo más eh, superficial que podamos. Aquí vemos dos obras más. Andreita, adelante. Profe, ¿qué significaba el color dorado? El color dorado En- puede representar puede ser la opulencia, o puede ser que también, por ejemplo, le querían poner dorado para resaltar un tema de divinidad en una escultura, porque el oro nunca ha sido fácil de conseguir y siempre ha representado, digamos, el liderazgo, el poder, la opulencia. Entonces, podría representar eso, pero depende también de cada interpretación que nosotros le demos. Eh, ya, ya, profe. ya. Yo estaba haciendo la idea de nuestra Virgencita de la Caridad Ujú. y ella tiene pues su túnica es dorada y el mantito o la telita que le cuelga es azul con estrellitas. Entonces, ella nos dijo que azul era la pureza, ¿no es cierto? Eh, Y el dorado no sabía qué era. pero, como les digo, estamos solamente rasgando la superficie. Ya queda en su trabajo también investigar un poquito más acerca de los colores, porque existe la teoría del color, del por qué, digamos, los antiguos escultores utilizaban los colores que utilizaban, ¿no? No es simplemente porque se ve bonito, sino porque tiene un significado, tanto en la escultura como en la pintura y también en la arquitectura. Entonces, si ustedes desean saber más, entonces les invito a que investiguen un poquito y se van a dar cuenta de que hay un montón de cosas relacionadas al tema de la teoría del color también, del por qué los colores. Pero en las virgencitas, profe, o sea, como que es una característica común. Yo he visto algunas virgencitas que tienen la túnica dorada y la telita de encima azul. Por ejemplo, la Virgen de la Concepción, me parece que ella también tiene así mismo una vestimenta similar, así como aquí la que vemos en la foto, igual azul y dorado. Claro que los otros detalles como la corona, eso ya diferencia, pero yo le veo que las virgencitas predomina el dorado y el azul. Sí, es por el tema de pureza, por el tema de esperanza, por el tema de divinidad también, ¿no? El oro, la plata, siempre relacionados con el tema de divinidad. Qué bueno, y gracias por sus preguntas. Y entonces así aclaramos todo también para sus compañeras, ¿no? Porque pueden decir, no, este tema no me interesa mucho, el tema del arte religioso, pero luego en algún momento cuando sean guías, estoy seguro que de alguna u otra manera lo van a llegar a necesitar. Veamos dos esculturas más. Una es de Caspicara, la Virgen de acá de la derecha, y la otra es, si no estoy equivocado, de José Olmos, conocido como Pampite. Así le conocían a él. A ver, ¿qué estamos viendo? Obviamente el detalle, esa representación del dolor, del sufrimiento que está teniendo Jesús en el momento de la crucifixión, la sangre, los golpes.
A ver, ¿por qué le conocían a José Olmos como Pampite? Porque, según los historiadores, supuestamente él siempre estaba comiendo pan mientras hacía sus esculturas. Entonces, cuando, digamos, era como una firma de él, era en alguno de los, no sé, en algún lugar de alguna escultura, colocar un pedazo de pan. Se sacaba de la boca y le colocaba un pedazo de pan a la escultura. Entonces, cuando alguien veía ya esa característica, decía, esta fue hecha por José Olmos, conocido como Pampite. Mucho de esto, obviamente las originales están en Quito, de las que se sabe, pero muchas otras pueden estar distribuidas acá por la parte norte, muchas de otras también pueden estar por la parte sur, en la parte de Cuenca. ¿Por qué? Porque eh, como con el tiempo se iban haciendo famosos estos escultores, las personas de poder adquisitivo le pagaban y podían mandar a hacer su propia escultura y luego llevárselas no solamente a Quito, como les digo, podían venir para acá, para el norte, podían haberse ido para Riobamba o podían irse ido hasta la ciudad de Cuenca también. Grace, adelante. Profe, también para comentarle, ¿no?, a las compañeras que Pampite él se caracterizaba porque los cristos de él eran bien desgarradores. Ujú. Hay en un museo, no me acuerdo, donde se exponen los cristos de él y se les ve, o sea, se les puede ver el corazón, las costillas, son muy desgarradores. Esa es la característica también de él. Exactamente, yo no les quise poner para no poner tanta sangre, digamos, pero yo sí lo he visto en persona a uno de los Cristos originales de Pampite y como lo dice su compañera, por esta parte de acá, de este costado, está como abierta las costillas, ¿no? La escultura, y adentro se le puede ver el corazón que le ha puesto, o sea, tan detallistas eran ellos eh, para representar eso, ¿no? Nosotros no estamos para juzgar qué tan bien o qué tan mal éticamente, pero, o sea, eso es lo que querían representar. ¿Cuál es una de las interpretaciones que se tiene? Era que eh, el tema de evangelización a a las personas. Hoy tenemos muchos más, digamos, recursos, ¿no? Tenemos el internet, tenemos los libros y un montón de cosas más, pero para educar a la gente, a los indígenas, a los mestizos, a los jóvenes, a los niños, sobre religión, ellos utilizaban pintura y escultura. Entonces, ¿qué mejor que decirles, mira cómo sufrió Jesús en la cruz para que te arrepientas tú y te portes bien? Entonces, para eso también eran utilizadas las esculturas. Entonces, por eso hacían esto así tan crudo, esos cristos desgarradores y con mucha sangre, ¿no? Ahora los vemos de un tema artístico, pero en el pasado originalmente fueron hechos para el tema de evangelización. Es un tema que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Para qué fueron hechos en su contexto histórico? Del otro lado, si tenemos esta Virgen que fue hecha por Manuel Chili Caspicara, es inconfundible el estilo de Caspicara, los detalles. Miren esta ropa. Otra de las técnicas que utilizaban también era la tela encolada. Entonces, no solamente era madera, como la escultura de este Cristo, sino acá para darle la forma del movimiento de la tela, entonces ellos no tallaban todo en madera, sino que utilizaban una tela, la ponían en una mezcla media especial con resinas de árboles, con, digamos, con entrañas de animales. Esto lo ponían a hervir y para que se haga una especie de goma bien dura y le iban dando la forma para que asemeje al manto de la Virgen que está en movimiento y que está cayendo. Recuerden, esta es una escultura 100% barroca. Es una escultura que tiene muchos detalles, es una escultura que tiene simetría y es una escultura que tiene bastante movimiento. Sí, esta es una escultura 100% barroca. Sí, muchísimos detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, estamos viendo un montoncito, un montón de detalles de escultura. Y como les digo, quizá no tengamos las originales de estas aquí en nuestro territorio, pero sí muchas de estas están influenciadas, seguro,
Estoy seguro que están influenciadas por la escuela quiteña y hemos visto algunas de las más representativas. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿por qué no nos lleva a conocer eso? Con gusto, yo encantadísimo. Yo las llevara a Quito a conocer y yo sé dónde están estas esculturas. eh, em, pero tendríamos que ir a Quito porque allá están. Y allí les podría explicar yo en persona con las esculturas, pero dependería de la coordinación de todas ustedes, ¿no? Pero eso sí les puedo decir que están en ¿Qué Quito. dicen las compañeras? Claro, qué bonito eso. Sí, fuera bien bonito, la verdad. Llévenos, profe. Encantado de la vida, yo les llevo. Ustedes díganme si estarían, digamos, en la capacidad de ir, predispuestas para poder armar un viaje a Quito, porque estas sí están en Quito. Claro. Están en la compañía, están en San Francisco, están en el Museo de Arte Colonial, están en el en el Museo Nacional de Historia, bueno, en algunos museos están, eh, en San Diego, bueno, en un montón de lugares están distribuidas. Bueno, Ojalá que nos pongamos de acuerdo, ojalá quisieran las compañeras ir. piénsenlo Que y sí vale la pena, le veo yo. claro, claro, sí es bien bonito apreciar todas estas obras de arte originales. Imagínense, hay unas que son del siglo XVII y otras que son del siglo XVIII, tienen más de 250 años de antigüedad. Bueno, ahí piénsenlo, conversen, que sí es bonito, sí es interesante. ¿Ya? Vemos aquí ya, pasemos un poco ya a estudiar el tema de la escultura moderna. Entonces, ya les había dicho, ¿no? ¿Qué comprendía la época colonial? Desde la llegada de los españoles hasta la conquista. Después de la conquista, empezamos la época de la República y vamos a ver un poco de cómo es esta corriente artística que se desarrolla en la década de 1920. Se caracteriza por el uso de materiales modernos, enfoque en la experimentación y en la innovación. Entonces, en la escultura moderna, vamos a ver que se inspiraron en corrientes artísticas europeas. Todo lo que nosotros tenemos es eurocentrista, o sea, inspirado siempre en la parte europea. También la parte de los Estados Unidos y tenemos algunos resultados como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Entonces, en esta época ya muy poco se veía esculturas de santos, de vírgenes, de Cristos crucificados, ya dejaron un poco atrás el tema de la religión y comenzaron a hacer cosas bastante diferentes. El surrealismo, aquí vemos, por ejemplo, una escultura de Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín, a más de ser escultor, también fue pintor. Aquí tenemos una de estas. Eh, bueno, estas interpretaciones sí son un poquito más complejas de interpretar, de guiar. ¿Por qué? Porque son, vuelvo a repetir, son interpretaciones del propio artista y ya depende de cómo uno lo quiera ver. No es que nos dice, yo quiero representar tales y tales cosas, sino que ya depende de lo que uno quiera representar. Entonces, ese es el tema también del arte, ¿no? De que sea algo libre y de que nosotros mismos podamos decir, ah, entonces para mí significa esto, pero para otra persona puede significar otra cosa. Es un tema de la escultura moderna y vemos también, les puse aquí esto que ustedes sí conocen, el Procerato en el Parque Central de acá de San Gabriel, que es también ya parte del tema de esculturas modernas de 1940, un poco ya representando el tema del trabajo, el tema de las mingas, lo que ustedes ya saben y lo que yo ya les he explicado eh, un par de veces también, ¿no? Pasemos al siguiente punto. Acabamos de hablar.
de dos cosas importantes de interpretación de patrimonio cultural. El tema de arquitectura, el tema de escultura. Ahora vamos a pasar al tema de pintura. Sí, esperemos que alcancemos, tenemos 15 minutos, esperemos que alcancemos a ver también el siguiente tema. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. En este arte se utilizan diferentes técnicas y materiales para crear imágenes y representaciones visuales en una superficie como un lienzo, una madera, un muro, una hoja de papel o un tejido. La pintura es una forma de expresión artística que ha estado presente en diferentes culturas y épocas y que ha evolucionado a lo largo de la historia. La pintura puede ser figurativa o abstracta y puede representar personas, animales, objetos, paisajes, entre otros. Las técnicas de pintura más comunes son la acrílica, el óleo, la acuarela, el pastel, entre otras. También existe la pintura mural. De esto sí podemos hablar también un montón. Entonces, la interpretación, ya saben que es la disciplina que busca transmitir la información, el significado de una pintura en este caso, hacia los visitantes. Entonces se basa en procesos interpretativos que tienen el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolla dicha pintura y busca establecer una relación entre los elementos de la pintura y la creación de significado con los visitantes. Vemos aquí una pintura ya de la época moderna, si pueden ver ustedes una diversidad de colores. Vemos ahí, no vemos ningún rostro, sino estamos viendo unas siluetas, pero ya en el estilo del cubismo, porque esto parece un cubo, no parece el cuerpo de una persona, de una mujer, y ya son interpretaciones un poco diferentes. Vamos a comenzar desde la pintura precolombina. Ya sabemos que la pintura precolombina es la que llegó antes de la llegada de los españoles, valga la redundancia, antes del siglo XVI. Representaban figuras humanas, animales y se utilizaban para representar las actividades o algunos rituales religiosos. Aquí vemos algunas pinturas, sobre todo en decoración de las vasijas, de los platos, de las piezas arqueológicas, de, por ejemplo, de figuras antropomorfas. Figura antropomorfa es una figura que tiene la forma humana, antropo-humana. Figura zoomorfa que tiene la forma de un animal, zoo animal. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en estos platos y vasijas, vemos también cómo aplican estos pigmentos para la decoración. Simplemente ya no es un objeto utilitario simple, sino ya tiene algo de decoración. ¿Sí? Aquí podemos ver un poco de esta representación. Pasemos nuevamente a la época de la colonia y aquí vamos a ver la pintura. Ya saben que en la época colonial lo que más vamos a encontrar es arte religioso, lo que está relacionado a la religión. Y nuevamente aquí vamos a ver algunas pinturas que también son bastante interesantes. Tenemos algunos representantes eh, de la época de la colonia. En esta parte izquierda estamos viendo una pintura del siglo XVII del artista Miguel de Santiago. Eh, Miguel de Santiago también era un artista súper reconocido, pero también un poco polémico, podríamos decirle, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que son em, allegadas al arte, digamos, a temas pintura, a temas de escultura, temas de la música, no, no siempre son normales, entre comillas, ¿sí? Como la mayoría de nosotros, sino que tienen algo diferente. En este caso, no la encontré, yo quería ponerles una imagen del Cristo crucificado, pero no la encontré. Entonces, según la leyenda, ¿no? Porque no se puede comprobar si es verdad o mentira, Miguel de Santiago crucificó a un hombre, crucificó a su ayudante, lo golpeó para obtener la pintura de un Cristo crucificado, ¿no? Para poder, digamos, plasmar ese dolor y esa agonía que tenía. Y según cuenta la leyenda, este ayudante de tanto tiempo que pasó ahí amarrado a una cruz hasta que Miguel de Santiago pinte, él falleció. Entonces,
Es una de las leyendas que ha quedado. Como les digo, no encontré esta fotografía, pero les puse otra obra de Miguel de Santiago del siglo XVII, esta obra de la Inmaculada Concepción. No se puede apreciar demasiados detalles. Yo la conozco, esta pintura en vivo, en persona. Es bastante grande el cuadro, es como de unos 2 metros de altura por uno de ancho. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este cuadro? Si le ponemos atención, por ejemplo, aquí abajo está un niño pequeñito como un querubín. Y si se ponen atención, tiene tres piernas. Está una pierna aquí, la otra pierna cruzada por la parte de atrás y la otra pierna que le sale por acá. No es que Miguel Santiago quiso pintarlo así, sino que él no hacía bocetos, sino que cogía el lienzo en blanco y de lo que tenía en su mente, él comenzaba a pintar ya de una con los pigmentos, nada de hacer un boceto, nada de hacer un borrador, sino que comenzaba a pintar de una. Y digamos, cuando ya se le iba mal, él simplemente le ponía pintura encima y, como decir, borraba y volvía a pintar encima del mismo lienzo, ¿no? No cambiaba de lienzo, porque era bastante costoso, obviamente, en aquella época. Entonces, con el pasar de los años, de las décadas, estos pequeños errores, entre comillas, comenzaron a ser visibles al ojo humano. Y aquí tenemos algunos de estos. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en la Virgen parece que tiene tres piernas, aquí tiene dos, y en esta parte de acá está sobresaliendo una rodilla. Entonces, como que tuviera tres piernas. Acá un niñito como que tiene cola. eh, y hay algunos otros detalles que se han ido revelando con el pasar de los siglos, ¿no? Con el pasar de las décadas. Esta simbología, si ustedes pueden observar acá, estos tres personajes de arriba tienen el mismo rostro. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno mismo. Entonces, la representación de la Trinidad es algo de la teología. Entonces, él lo decidió representar como que una persona son tres y tres son uno. Algo así. Sí, eso es lo que representa esto de aquí. Pero como les digo, viéndola ya en vivo, se puede observar muchísimos detalles. Pasemos acá a esta pintura del centro, es de Nicolás Javier Goríbar. Estas pinturas de los profetas están en la iglesia de la Compañía, dentro de la iglesia de la Compañía, y se puede observar, siempre en la parte del fondo está el cielo, la parte del mar, un paisaje que, por ejemplo, aquí representa un monstruo marino, en esta parte de aquí como una visión, y siempre tienen esta especie de cartel donde está escrito en latín lo que él profetizó. Entonces, todo lo que estaba escrito en, en la Biblia, los artistas lo iban plasmando en sus diferentes pinturas. Entonces, si se dan cuenta, en el siglo XVIII, Nicolás Javier Goríbar y los otros representantes comenzaron a utilizar un poco más de color en sus pinturas, a diferencia del siglo XVII, que no utilizaban tanto color. Sí, esa es las técnicas, la diferencia. Y otra vez vemos acá una Virgen Inmaculada, que está con alas, igual, siempre como ustedes ya se dieron cuenta, el vestido blanco y el manto azul sobre el mundo pisando una serpiente, ¿no? La Virgen Inmaculada, la Virgen alada. Entonces estamos hablando de pinturas del siglo XVII y esta del centro del siglo XVIII, un poquito más colorida. Avancemos un poquito más, porque si no, no acabamos esto. La pintura moderna se da ya más adelante de 1920 y se trata de un poco ver la experimentación y la innovación. Algunas de las técnicas más conocidas de la época moderna son el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. ¿Quién no conoce estas pinturas? ¿Quién no ha escuchado hablar de Osvaldo Guayasamín, uno de los representantes más importantes del siglo XX en lo que se refiere a la pintura? Y aquí vemos el tema de la utilización de estos colores y sobre todo el cubismo. Cuando ustedes ven una pintura de estas características, inmediatamente saben que es Guayasamín, porque Guayasamín tenía su propio estilo de pintura. Acá tenemos también un poco de claro oscuro
y una persona tapándose la mitad del rostro. Entonces, cada uno de nosotros podemos interpretar o podríamos interpretar cada uno de estos cuadros a nuestro modo y a nuestra manera, ¿sí? Eh, Ese es el tema del arte. Tiene que ser un espacio creativo donde no solamente podamos ver lo que el artista quiere que veamos, sino también ver lo que nosotros queremos ver, ¿no? Interpretar a nuestra propia manera. Sí, y para eso estamos justamente también en este curso, para que para que puedan ustedes reconocer las diferentes obras de arte y ustedes puedan interpretar hacia los visitantes, hacia los turistas, desde su punto de vista y también hacer esta interrelación. Ahora tenemos aquí dos imágenes que son de Eduardo Kingman, también del siglo XX. Y acá en este caso, si se dan cuenta la diferencia, ¿no? Este es el tema del cubismo, es un poco más del tema del realismo y un poco más de contar las anécdotas de la sociedad del siglo XX, incluso en nuestra actualidad. El tema de las manos atadas, el tema, por ejemplo, hacía referencia al tema de esclavitud, al tema de la falta de libertades y acá obviamente al trabajo del campo, a la minga, al sufrimiento que tiene la gente del campo, tienen los indígenas labrando los campos. Entonces todo esto lo plasmaba Eduardo Kingman, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en esto porque estas obras no las tenemos por acá, pero ustedes pueden tener una referencia eh, para poder interpretar algunas obras de arte que nosotros podamos tener en alguno de nuestros lugares que vayamos a interpretar. ¿Alguna duda o alguna pregunta tal vez? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen aquí todavía? Sí, profe, sí le estamos atendiendo. Parece que no vamos a alcanzar a hablar mucho más. Todavía hay algunos temas que se quedan pendientes. Me imagino que los veremos la próxima clase. Yo esperaba terminar con esto el día de hoy, pero no alcanzamos porque hay un montón de materia, como les había comentado yo. eh, este tema de educación e interpretación de patrimonio es bastante bonito porque vamos a poder comprender el contexto de muchas de las cosas que nosotros tenemos en Ecuador y tenemos en nuestra provincia y en nuestros diferentes cantones, ¿sí? Y todas las cosas que